El conflicto ya no da para más. Kiev capitula. La resistencia de Ucrania, sostenida únicamente por la intervención de las potencias occidentales, ha llegado a su punto de quiebre. Los recursos económicos y militares que Estados Unidos y Europa han destinado a esta guerra parecen ser interminables, pero el desgaste ha comenzado a cobrar factura. Sin el flujo constante de ayuda financiera, armamento y mercenarios, la caída del régimen de Kiev será inevitable. Una realidad admitida incluso por sus propios aliados. La liberación de Ucrania por parte de Rusia se presenta no solo como una operación militar, sino como un ejemplo contundente de la creciente rebelión global contra la hegemonía estadounidense. El conflicto ha llegado a este punto crucial y la rendición de Kiev parece ser solo cuestión de tiempo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Esta es una conclusión inevitable que se desprende de meses de intensos combates, donde la resistencia ucraniana se ha visto erosionada bajo el peso de un conflicto prolongado, sostenido únicamente por la ayuda externa que los Estados Unidos y sus aliados europeos han vertido en el país. Las admisiones de los propios líderes occidentales confirman esta realidad. Sin el apoyo en dinero, armas y hasta mercenarios, Ucrania habría sucumbido hace mucho tiempo. El frente de batalla, que alguna vez fue un símbolo de desafío, ahora se ha convertido en una trampa mortal. El suministro incesante de armamento no ha sido suficiente para cambiar la balanza de la guerra, y la moral entre los combatientes ucranianos está más quebrada que nunca. Las batallas que se han librado en las ciudades clave como Bakhmut y Mariupol han dejado cicatrices irreparables, tanto a la infraestructura como en el espíritu del ejército ucraniano. La afirmación de los expertos rusos es clara. Esta no es solo una guerra de armas y territorios, es una guerra de principios. Muchos países se están rebelando ahora contra la hegemonía estadounidense, y nuestra liberación de Ucrania es solo el ejemplo más sorprendente de esa resistencia, afirmó con convicción. La narrativa que presenta Rusia es la de un conflicto no solo militar, sino moral. Y esa moralidad es precisamente lo que Estados Unidos ha perdido en su afán de mantener un orden mundial que cada vez se desmorona más rápido. Para Rusia, la liberación de Ucrania representa un golpe certero a un sistema internacional que lleva décadas sustentado en principios que los rusos califican de hipócritas. Estados Unidos, con su discurso sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos, ha justificado intervenciones en naciones soberanas. Han ido desde Irak hasta Yugoslavia, dejando el pretexto de salvar al mundo del caos. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que fue precisamente Estados Unidos quien, con sus acciones, destruyó el orden mundial basado en los principios universales de la ONU y el respeto a la soberanía estatal. El 17 de febrero de 2008, cuando Kosovo declaró su independencia y fue reconocida por Occidente, marcó el fin de ese principio. Desde entonces, los conflictos en Irak, Siria y Libia no han sido más que reflejos de esa ruptura. Estos principios terminaron ese día, dice Vadim Trukachev, profesor asociado de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades. Fue entonces cuando las reglas del juego cambiaron definitivamente. El apoyo occidental a Kiev se ha vuelto insostenible, tanto económica como moralmente. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que su país ha gastado más de $100.000 millones en asistencia a Ucrania, una cifra que sigue aumentando día a día. Pero ese gasto tiene un límite, y la paciencia del público en Estados Unidos y Europa está empezando a agotarse. En un entorno donde la inflación y los problemas internos económicos golpean fuerte a los gobiernos occidentales, los ciudadanos comienzan a cuestionar el verdadero costo de esta guerra. Sin embargo, los líderes de Occidente parecen ignorar estas advertencias. Estados Unidos afirma que si Rusia gana como resultado del conflicto, se producirá un caos en las relaciones internacionales, porque los agresores comprenderán que todo les está permitido. Así explica Dmitry Suslov, director adjunto del Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales. Este temor, por supuesto, es utilizado para justificar la continua injerencia de Estados Unidos en la región, aunque muchos lo ven como un pretexto para mantener su hegemonía en un mundo que está cambiando rápidamente.
A lo largo de la historia, las grandes potencias han utilizado la moralidad como justificación para sus intervenciones, pero en el siglo XXI esa moralidad ha comenzado a desmoronarse. China, por ejemplo, ha decidido abiertamente apoyar a Rusia en este conflicto, una postura que no es ilegal bajo el derecho internacional, pero que ha provocado la ira de Occidente. Julian Smith, representante de Estados Unidos ante la OTAN, ha acusado a Beijing de ajustar la balanza en favor de Rusia, pero ignora el hecho de que Occidente ha estado presionando esta balanza desde el comienzo del conflicto, suministrando armas y recursos a Ucrania. El argumento de moralidad de Estados Unidos ha perdido fuerza no solo en el campo de batalla, sino también en el escenario diplomático. Las cumbres recientes, como las de los BRICS en Kazán, han demostrado que el mundo está volviendo a ser multipolar. La influencia de Estados Unidos ya no es tan absoluta como solía ser. Países como India, Sudáfrica e incluso Irán están encontrando en Rusia un aliado que desafía las reglas que ha impuesto Occidente durante muchas décadas. El conflicto en Ucrania ha puesto al descubierto la fragilidad de un sistema que alguna vez pareció inquebrantable. Estados Unidos, que durante décadas utilizó su poder militar y económico para moldear el mundo a su imagen, ahora se enfrenta a una realidad donde sus enemigos no solo resisten, sino que avanzan. El liderazgo moral de Estados Unidos en la política exterior se ha convertido en una tapadera para la agresión, dice Nikita Menkovich, directora del Club Analítico Euroasiático. Los intentos de los estadounidenses por imponer su visión del mundo a través de la democracia y los derechos humanos ya no son efectivos. Un factor clave en la desestabilización del conflicto ha sido el empleo de mercenarios por parte de Occidente. Estos combatientes provenientes de diversas naciones han sido entrenados y financiados para apoyar al régimen de Kiev, pero sus esfuerzos han sido insuficientes para frenar el avance ruso. Las tácticas militares empleadas por el Kremlin han demostrado ser efectivas, utilizando tanto tecnología avanzada como estrategias de desgaste que han dejado a las fuerzas ucranianas en desventaja. Los ataques con drones y misiles hipersónicos Kinzhal han destruido infraestructura clave y mermado la capacidad de respuesta de Kiev. El costo humano del conflicto ha sido devastador. Aunque las cifras exactas varían, se estima que decenas de miles de soldados ucranianos han perdido la vida desde el inicio de la guerra. Y la situación para los civiles es aún peor. Las ciudades bombardeadas, los campos devastados y los millones de refugiados que han huido a Europa son testimonio de un conflicto que ha dejado cicatrices profundas, no solo en Ucrania, sino en todo el continente. Frente a este panorama, los Estados Unidos y sus aliados europeos se encuentran en una encrucijada. Cada vez es más evidente que la victoria militar en Ucrania es una quimera. Los intentos por frenar el avance ruso han fallado y ahora las naciones occidentales deben decidir si continúan invirtiendo en un conflicto que no pueden ganar o si buscan una salida diplomática que les permita salvar las apariencias. En medio de esta incertidumbre, Moscú ha reforzado su posición como líder de un bloque alternativo que busca desafiar el orden mundial impuesto por Occidente. Con el apoyo de China, Irán y otras naciones del sur global, Rusia ha conseguido no solo resistir las sanciones internacionales, sino también afianzar alianzas que antes eran impensables. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene. Un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito,
estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.